Hola, ¿qué tal amigos del Jordán, Familiología y Pedagogía? Agradezco especialmente al maestro Jorge Luis Magaña por la invitación que me ha hecho a compartirles el día de hoy un tema. Y bueno, pues me presento, soy el maestro Ricardo Espino. Algunos ya me conocen quienes siguen esta transmisión también desde mi canal de YouTube, Conócete a ti mismo. Yo pues tuve la oportunidad de estudiar allá en España, me certifiqué en Humanidades y Lenguas Clásicas en la Universidad de Salamanca y después continué mis estudios de filosofía, también me licencié en filosofía y pues también tengo otra licenciatura en ciencias de la comunicación. He podido capacitarme, seguir impartiendo también la docencia en estas áreas de humanidades, filosofía y letras y pues bueno, ya tengo una experiencia de 7 años en el campo como profesor. Empecé precisamente en Guadalajara, bueno, quienes me están viendo, un saludo hasta allá porque yo les hablo desde acá de Durango, donde estoy radicando actualmente, pero bueno, pues desarrollé mi trabajo también un tiempo allá en el Colegio Cumbres de Guadalajara y luego ya en diferentes universidades, Universidad Unida, Universidad Anáhuac, y actualmente ya pues estoy aquí en Durango, como les decía, profesor en el Seminario Mayor y también en el Instituto Superior Fides Ratio. Bueno, esto es un poquito sobre mi experiencia. El tema que vamos a compartir el día de hoy, muy interesante, para todos ustedes que siguen este espacio del maestro Jorge Luis Magaña, me imagino que tendrá una relevancia considerable el que hablemos de las humanidades, porque son temas que precisamente necesitamos recuperar, necesitamos rescatar y reforzar en nuestros programas educativos. No me dejarán ustedes mentir, qué duda cabe que existe mucho rezago, mucha carencia de las bases humanísticas, de las lenguas clásicas que antes se estudiaban, se llevaban como parte de la currícula en los programas de secundaria, preparatoria, bachillerato y hasta la misma universidad, bueno, quienes tomaban sobre todo el área humanística, perdón, y ahora cada vez se han perdido más, se le ha dado menos importancia y creo que es necesario entonces que volvamos a poner el tema sobre la mesa, agradeciendo este espacio que nos brinda para ahondar en la cuestión. Y bueno, por humanidades entendemos todos aquellos estudios que se relacionan con el ser humano, ¿sí? El estudio del ser humano, por eso el nombre humanidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hombre en sus diversas dimensiones, en sus aspectos o facetas. Es un estudio muy amplio, es una gama de elementos, de áreas que estaré considerando con ustedes para poder entender cuál es la impronta que precisamente deja esto en la educación y la diferencia que hace precisamente en una educación humanista con respecto a una que no lo es, o una que pues está tan quizá tecnologizada o hablando de cuestiones ya, carreras técnicas, carreras ingenierías, por ejemplo, que pues son muy útiles, son muy prácticas también para la vida, pero que necesitan tener una base también antropológica, humana, humanística, que les dé pues el suficiente peso, ¿no? La conciencia de a quienes están sirviendo esos profesionales, como pueden ser los ingenieros, ya les decía, los administradores, etcétera, porque pues no hay que perder de vista que somos seres humanos y eso es a lo que van a responder estas ciencias. Entonces las humanidades pues es el estudio del hombre en su conjunto, ¿no? Dentro de este gran campo estamos hablando de ciencias como la lengua, por supuesto, me voy a concentrar específicamente en este tema con gran espacio. Las lenguas, el estudio de la mente, está la psicología, que es una ciencia humanística, está la filosofía, la visión antropológica del hombre en cuanto ser en el mundo, ¿verdad? Ser en cuanto ser, su función en la vida, de dónde viene, de qué está hecho, etcétera. Eso lo abarca la filosofía. Entonces tenemos lengua, psicología, filosofía y bueno, tenemos otras áreas como es la historia o la historiografía, que es también muy importante, necesaria para entender al hombre a lo largo de las diferentes épocas y espacios. Luego tenemos la literatura, esto ya va especificándose un poco más, ¿verdad? El campo de las letras, que es entender la expresión humana, la cultura, ¿sí? Cómo se va manifestando a lo largo del tiempo en diferentes momentos, en
diferentes espacios, que es a través de la letra, de la escritura, de la literatura. Y luego tenemos, ya llevamos 5, ¿verdad? Ahorita las repasamos. Tenemos también el campo del arte. Bueno, el arte y la literatura van como de la mano, podríamos decir que es una sola, se divide o se diversifica en todas las artes que puedan existir, plásticas, visuales, etcétera. La misma música, o sea, entraría dentro del campo del arte, ¿no? Y es el estudio de la cultura también, de aquello que el hombre, vamos a definir si les parece cultura, son todo ese cúmulo, esa gama o conjunto de aspectos, formas de vida, creencias, características que el hombre desarrolla en un espacio y en un tiempo determinados, ¿no? Podríamos hablar entonces de una sociedad. ¿Qué distingue a una sociedad de otra? Pues esos elementos como el lenguaje, ¿verdad? La expresión oral, escrita, artística, plástica, las creencias, ¿no? La religión misma es parte también de esto. Cómo expresa el hombre su espíritu, ¿no? La cultura, decía Juan Pablo II, que también, pues antes de ser papa, era un gran humanista, un filósofo. Karol Wojtyła decía que la cultura es la vida del espíritu. Fíjense qué importante entonces entender todo el peso, todo el valor que esto tiene, porque si no entendemos la cultura, si nos desentendemos de la expresión humana, no vamos a poder comprender al hombre en su totalidad, sobre todo en su dimensión espiritual, que es tan amplia, que es tan vasta, que es lo que lo define realmente al hombre. A lo largo de la historia, por hablar también de humanidades, se ha tratado de definir al hombre desde diferentes aspectos, por su dimensión física, corporal. Tenemos la visión del hombre como bípedo, ¿no? Sin alas, una definición muy primitiva, rústica, que daban los filósofos antiguos, ¿no? Bípedo sin alas, que es una composición pues, a nivel física, pero luego tenemos ya definiciones más actuales que se han llegado a acuñar como espíritu encarnado, ¿no? Del famoso filósofo antropólogo Ramón Lucas Lucas, que bueno, se basa en otros también, porque hablamos de un espíritu que tiene cuerpo, no solamente a nivel de accidente, a nivel de circunstancia, ¿no? Como por azar, como dirían los filósofos o los que siguen la línea de Platón, este gran filósofo griego, que cayeron como en el cuerpo, en la materia, se corrompieron, ¿no? Y por eso están en el cuerpo y padecen pues hambre, frío, muerte, enfermedad, etc. Sino que el cuerpo también tiene una función, entonces es poder entender cómo el cuerpo expresa el espíritu, pero cómo el espíritu guía, rige y ordena todas las funciones, la dinámica y aspectos del cuerpo. Entonces, el hombre es un misterio, decían también los griegos, ¿verdad? Es el misterio más grande de todos, un prodigio, pero es complejo, no es fácil de poder comprender, conceptualizar, porque tiene muchos aspectos que lo diferencian, que lo distinguen, que lo hacen único. Bueno, entonces las humanidades se van a referir a todo este campo. Y podríamos empezar a hablar de cada una de las ramas o partes, les decía, de este gran ámbito, para poder volver sobre nuestras bases, nuestros valores, que han quedado trazados en nuestra civilización occidental desde Grecia, Roma, que fueron las fuentes, a lo largo de todos estos 2 siglos y más de 2 milenios, perdón, de historia, de civilización, pues necesitamos ver que esos elementos, ser conscientes de que esos elementos nos definen, nos constituyen y nos hacen ser hombres, entendernos como seres humanos en toda la extensión y amplitud de la palabra, ya les decía, comprendiendo el cuerpo, la mente y el espíritu. Hablábamos entonces de estas ciencias, ¿verdad? Les voy a repasar que eran la lengua o lenguaje, ¿verdad? Está, podemos decir, la psicología, la mente, el estudio de la mente del hombre, la filosofía que estudia el ser del hombre en amplitud, como ser en el mundo. Está la religión, también la podríamos incluir, ¿sí? En la parte espiritual específicamente está el arte y la literatura, ¿no? Que ya se dividen en muchas, sobre todo el arte, ya les decía, la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, ¿no? La danza, bueno, un sinfín de manifestaciones que se congregan en lo que se llama cultura, que ya definíamos, ¿no? Ese conjunto de elementos que el hombre desarrolla, con las que expresa su ingenio, su creatividad, su espíritu, y se da a conocer, ¿no? Se enriquece, porque también una cultura
el hecho de que sea diferente a otra permite un intercambio muy interesante, ¿no? Como ha pasado a lo largo de las épocas, de las civilizaciones. Evitar caer en falsas visiones reduccionistas, fragmentarias o seudónimos de progreso y civilización como la que parece que hoy en día nos están queriendo vender, ¿no? Los mass media, muchos políticos, muchas ideologías o grupos de poder que parece que el hombre es un problema para el mundo, ¿no? Que vemos que la naturaleza, la ecología está tan degradada que necesita ser rescatada, puesta en alto, ¿no? Y el hombre como que esclavo o servidor de la naturaleza, cuando es al contrario, la naturaleza, el orden, el cosmos, está al servicio del hombre, en un equilibrio tal que el hombre no puede abusar de ella, o sea, debe ser, comportarse, entenderse primero como persona en el mundo, saber que él es un administrador, no un dominador, ¿sí? No un depredador, ¿sí? Como también estos mismos grupos, curiosamente, estas ideologías son las que en el pasado nos vendían la explotación, la revolución industrial, ¿no? El dominio, la conquista, las colonias. Entonces parece como que es el mismo grupo, pero ahora disfrazado, camuflado, bajo estos nuevos estereotipos, nuevas visiones del hombre. Pero entonces el hombre debe entenderse, esto está desde la revelación cristiana, por supuesto, creo que muchos de los que nos siguen podrán entender que el cristianismo ha venido a iluminar también la cultura, el modo de entender del hombre, de concebirse en el mundo como un ser creado, que depende de un ser superior que es Dios, un Dios persona además, 3 personas, que nos ama, que no solo es un superior a nosotros, como lo entendían a lo mejor los antiguos, ¿no? Una inteligencia suprema, pero que nada fría y calculada, que no tenía nada que ver con el hombre, no, es un ser persona que nos ama, que se nos ha manifestado y que nos traza un camino para amarlo, para conocernos además a nosotros mismos desde Él y volver a Él. Entonces, el aspecto creatural del hombre, de ser creado de la nada, pero a imagen de ese Dios, ese ser supremo, habla de que toda la naturaleza precisamente es una participación de ese Dios. Y es bien interesante cómo las humanidades, estos estudios, también el mismo arte, nos enseña a ver que el hombre también trata de plasmar en las cosas su huella, su imagen, así como Dios lo hizo en las criaturas, seres vivos, y el hombre. Así el hombre trata de replicar esa capacidad, ese don divino, esa participación que Dios le hace, de poder dejar su huella, dejar su creatividad, su ingenio en las cosas. Y de ahí que tengamos tantas manifestaciones artísticas, ¿no? La misma música es un lenguaje también del alma, ¿no? Que solo se puede comprender en la medida en que nos quitamos prejuicios, nos quitamos estereotipos, complejos raciales, culturales, ¿no? Y dejamos que esas sinfonías, esas melodías nos vayan llegando al alma, ¿sí? Cómo es trascender el aspecto material de las cosas. Bueno, aquí estoy mezclando un poquito los elementos, pero lo que quiero es que sepamos vislumbrar todo ese ámbito que son las letras, las humanidades, y voy a dedicar específicamente una parte de esta exposición al tema de las lenguas, como lo vieron enunciado en el tema, que el maestro Ruiz Magaña me hizo el favor de compartirles, de promocionar, será hablar de latín y griego. ¿Por qué? Porque estas lenguas son las madres, las lenguas, bueno, podemos decir que una es la abuela, el griego, y la madre es el latín, que han conformado todas nuestras lenguas romances, que así se denominaron porque se derivaron del latín, se hablaban en todos los territorios que conformaban el Imperio Romano, que estuvieron romanizados en la antigüedad, por eso se derivaron a lenguas vulgares. Lenguas vulgares quiere decir, eran como una especie de latín común, corriente, que fue evolucionando, que se fue diversificando hasta convertirse en portugués, francés, italiano, español, rumano, etc., ¿no? Y estas son las lenguas, inclusive el inglés primitivo antes de tener el aporte sajón o germánico, normando, era bretón. Existía un inglés original de la isla de Bretaña. Esto lo explico yo en mis clases, ahorita les voy a compartir un poco de esa experiencia en las clases que doy de latín. El inglés bretón, bueno, no era todavía inglés, era bretón, era el lenguaje original que se hablaba en Bretaña durante la época romana, que fue de varios siglos. Si hablamos de la importancia que tienen las humanidades, ustedes podrán comprender que se trata de un periodo amplio de influencia, ¿no?
de impacto que tuvo el latín y el griego, porque hablamos de que Grecia, como gran civilización, pues surge en el siglo V, siglo VI y V antes de Cristo, ¿sí? Luego después se ve Grecia sometida a un periodo de conquista por parte de los persas, que empezaban a dominar todo el oriente y la parte también de Europa, y luego ya después viene emerge la civilización romana, no sin antes tomar en cuenta que Grecia había logrado extender también su influencia, su cultura, ¿sí? Su pensamiento a todo el mundo mediterráneo. Después Roma se encargó de congregar, de apadrinar, se puede decir, todo ese gran legado y llevarlo hasta otros confines, ¿no? Y bueno, entonces en Grecia encontramos ese germen, esa primicia de civilización occidental, que es la que ahora nos define, esos valores fundamentales del ser humano, culturales. Perdón, de Grecia tomamos las ciencias, las matemáticas, ¿no? La aritmética, la gramática, la geometría, todas esas ciencias que hoy se estudian, que son tan fundamentales para cualquier profesión, ¿no? O desde la educación básica, pues están tomadas de la filosofía del pensamiento griego, ¿sí? A muchos de ustedes les sonará, por ejemplo, en el campo matemático de la geometría, el teorema de Pitágoras. Pues Pitágoras fue un filósofo griego, ¿no? Que tuvo gran influencia, cuyo pensamiento pues estribaba, consistía en ver el mundo, ver al hombre como una lucha de fuerzas, una dialéctica, se llama un enfrentamiento, un contraste entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz, lo dulce, lo amargo, todos los contrastes que vemos en las cosas, esa dualidad, para acabar pronto, que se encuentra en toda la realidad y que la va determinando, ¿sí? Donde emerge pues una fusión, un enriquecimiento muy interesante, y esa es la visión de Pitágoras. Él obviamente era un experto en matemáticas, en geometría, observaba mucho las formas de las cosas, la simetría, las medidas, ¿no? La proporción, y esto pues es fundamental para muchos estudios. Por eso les decía que inclusive las ciencias, las áreas técnicas de la profesión, las ingenierías, miran sobre todo a los presupuestos científicos y filosóficos de Occidente que están en la cultura griega. Les voy a ir mencionando así ejemplos, pero bueno, me iba a detener por hablar del ámbito humanístico estrictamente de la lengua. Entonces, Grecia viene a suponer esa cuna de la civilización, lo que nos brindó pues pensamiento, ciencia, un cúmulo muy vasto de conocimientos, ¿no? También de visiones de la vida, que van a conformar también todo nuestro panorama, nuestra civilización occidental actual. Y por hablar de la lengua, bueno, se sabe que todas estas lenguas a las que me referí hace un momento, que se denominan romances porque vienen de la época romana, derivadas del latín, tuvieron primero su antecedente en el griego. El griego es una lengua todavía más antigua que se conforma de ciertos aspectos, ciertos caracteres de Oriente, ¿no? Se llama indoeuropeo el idioma, pero que vino a trascender a Occidente, a Europa. Por eso se llama indoeuropeo. Entonces el griego es como una fusión muy interesante de Oriente y Occidente, ¿sí? Grecia, la península griega, está debajo de Macedonia, en el mapa europeo, muy cerquita, colindando casi con Turquía, y por eso todavía viene a suponer geográficamente como un puente cultural, que hasta la fecha continúa. Grecia dejó obviamente ya en la actualidad de ser ese gran líder, ese gran referente. Hoy en día no es una potencia ciertamente, es un país que ha atravesado muchas crisis económicas, políticas, y ha sido hasta rescatado financieramente, ¿no? En los últimos años, pero ha tenido esa impronta, ha jugado ese papel fundamental en nuestra historia por esa antigüedad precisamente y ese impacto. Entonces, si hablamos desde Grecia, ubicémonos siglo siglo V antes de Cristo, los años 400 más o menos, en que surge la democracia griega. Fíjense qué interesante. Y luego viene después un periodo de, bueno, las invasiones de los persas, la restauración, y luego ya se da paso a la monarquía con el rey Filipo II de Macedonia, pueblos del norte que invaden la península, y después tenemos a un gran personaje como Alejandro Magno, que es el que trasciende fronteras, que lleva en la cultura, se denominaba helénicos, los pueblos de Grecia,
que ya de alguna manera estaban integrados en una sola identidad cultural y van llevando su civilización hasta Persia y evolucionaron hasta lo que es nuestro alfabeto latino y de las demás lenguas con sus variantes, ¿verdad? Hay letras, por ejemplo, la capa griega, que era una K, ¿sí? Evolucionó a una C latina, la Zau era otra letra, no la Tau sino la Z, evolucionó a la Z o a la misma TH, bueno, que ya no se usa en español, pero en otras lenguas está presente. Y así, la alfa viene a suponer la A, la beta la B, de hecho de ahí viene nuestro mismo nombre, alfabeto, las primeras letras, alfa, beta, ¿no? Las dos primeras letras del alfabeto griego. Y luego toda la evolución que tuvo esto, les decía que el estudio del griego nos permite comprender no solo los primeros escritos, las primeras evidencias en Occidente, de civilización, de cultura, de pensamiento, nos remite a textos, los primeros y principales textos de la matemática, la aritmética, la física, la geometría, la retórica, la poética, ¿sí? La ética, la metafísica, todas las ciencias que conforman nuestros estudios, nuestro plan de estudios hoy en día, vinieron de Grecia. En Grecia existían, durante esta época de la democracia, del siglo V antes de Cristo, y en adelante un poquito, las famosas academias, que eran las escuelas en la época griega, donde pues algunos tenían la fortuna, los que podían pagar, ¿verdad?, esa educación, de acceder a los estudios, a estos estudios que después en la Edad Media evolucionaron, se configuraron en paquetes o en ramas que eran el trivium y el quadrivium, ¿no? En el trivium estaban la gramática, la retórica, la lógica, olvidé decir la lógica, y el quadrivium eran todas las ciencias más exactas, bueno, que tenían relación con las demás, que eran la aritmética, la matemática, la geometría y la física, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto supone la base de nuestros programas educativos actuales, hacia dónde tienden, hacia precisamente a lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan o adquieran las herramientas necesarias para definir, derivar muy bien qué área, qué aspecto profesional van a tomar para dedicarse en su vida. Entonces, las academias funcionaban como esas escuelas donde se enseñaban todos estos saberes, pero eran un estudio bastante preciso, bastante argumentado, es decir, no se buscaba simplemente una memorización forzada, macheteada, como decimos hoy en día, de los saberes, ¿no?, de tanto libro, más bien era una discusión, era un ejercicio de lógica, de dialéctica, de confrontación muy interesante, donde enseñaban a los alumnos en las academias a pensar, a cuestionarse las cosas, los paradigmas. No, pues que el principio de la física es la naturaleza, ¿no? La caída de los cuerpos por una fuerza, ¿no?, elemental, como no le denominaban gravedad, pero bueno, las fuerzas, la energía, hablar en temas de matemática como las formas, la simetría, el área, los perímetros, etcétera. Todas las leyes, todos los principios de las ciencias eran discutidos, eran cuestionados, y se volvió un ejercicio muy interesante de no solo de interacción, de retroalimentación entre unos y otros, sino también maneras de ir desarrollando un pensamiento crítico, autónomo, ¿sí? Un sentido más sutil, se puede decir, para analizar las cosas. De ahí fue evolucionando la ciencia, los saberes, hasta que llega, por ejemplo, un discípulo del filósofo Platón, que tenía una academia, que fue Aristóteles, que desarrolla todo un compendio precisamente más detallado de tratados de cada una de estas ciencias o áreas. Entonces, bueno, les digo, podemos involucrar muchos elementos, tanto los saberes como la misma lengua, el mismo lenguaje, que ya les decía es parte de la cultura, de esa gama de hábitos, costumbres, tradiciones desarrolladas por el hombre en el contexto griego, ¿no? Y la lengua aporta muchísima riqueza a nuestros idiomas modernos, porque es la abuela, precisamente el griego, les decía, de todas las lenguas romances. De ahí se deriva el latín. Muchos elementos, como los que se estudian en medicina, ¿no?, nombres de las mismas profesiones, ¿no?, los ginecólogos, los traumatólogos, los oftalmólogos,
neurólogos, pediatras, etcétera, todos los niveles o las especialidades que existen hoy en medicina, debemos sus nombres y sus estudios al el patrón griego, ¿no? Y también los medicamentos, por no hablar de los mismos idiomas, ¿no? Que tienen esa estructura, los verbos, las palabras, los nombres propios comunes, todo en el idioma griego. Entonces es necesario, a este punto quiero llegar con todos ustedes, de implementar, de ver la manera de rescatar todos esos aportes, conocerlos, investigarlos, estudiarlos más a fondo, para poder entender, comprender mejor cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿sí? En la evolución de la educación. De la misma palabra educación, fíjense ustedes, viene del latín, bueno, del latín a través, más bien del griego a través del latín, que es eu, el prefijo griego de educación, con la u significaba, en griego significa actualmente todavía bien o bondad. Duco en latín, ya pasó el griego a través del latín, significa conducir. Entonces es una educación, es un buen conducir, una buena guía o correcta encauce de una persona, ¿no? La pedagogía también en este medio en que estamos, pues que se estudia, se habla de temas de pedagogía, pues paidos significa en griego niño, y gogos o gogía significa conducción también, desarrollo más bien. Entonces, desarrollo del niño, adecuada conducción, ¿verdad? De un niño, de un joven. En el bien también, tienen relación a educación y pedagogía. Fíjense entonces cómo, para poder entender bien qué estamos haciendo, por qué hacemos programas en pedagogía y en educación con ciertos fines, con ciertos objetivos, tenemos que mirar siempre hacia nuestra misión, nuestras bases, precisamente donde estamos partiendo. Entonces, bueno, hablarles de la lengua es muy interesante porque yo he tenido la oportunidad de dar latín y griego y me he dado cuenta, ahorita actualmente doy clases en la universidad, en el seminario y también en particulares a niños jóvenes, a dos en concreto que son de secundaria y preparatoria, que precisamente necesitan, ellos mismos pidieron estos estudios porque quieren comprender mejor elementos que a veces el programa de español, de lengua, de literatura, eh, algo que les llegan a dar a lo mejor de formación cívica y ética, ¿no? Tiene todo, y las mismas matemáticas tienen sus bases en el griego. Tal es así que el mismo griego, como está estructurado el lenguaje, ¿no? Fíjense, las palabras en griego tienen declinaciones. ¿Qué quiere decir? Formas, terminaciones en que se ponen las palabras, que varían por casos. Y esos casos son son 5: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ¿sí? Y bueno, son más bien 4, vocativo es el otro. Estos casos, ¿a qué me voy a referir con ello? A las funciones que tienen las palabras en la oración. La palabra puede ser sujeto y se pone entonces en caso nominativo con una terminación. Voy a poner el ejemplo de gemera, que es la primera de las palabras que se estudia en un programa de lengua griega, ¿no? Viene el prototipo de palabra gemera, que es de un grupo de declinación, significa día. De ahí viene la palabra efeméride, ¿no? Que significa pues lo que acontece cada día, viene del término gemera. Gemera significa día como sujeto. Gemeras es genitivo, es complemento posesivo del nombre, quiere decir del día, cerca del día, o que pertenece al día, ¿sí? Podríamos decir, no sé, algo relativo al día, la luz del día, ¿sí? Entonces tendríamos que hablar de la palabra luz en griego, que significa, ahorita déjenme ver si no me falla, si me acuerdo de la palabra luz, tiene que ver con visión. Ops, me parece que es, ops, gemeras, entonces sería la luz del día, ¿sí? Y luego tenemos el caso dativo, que especifica la función de complemento indirecto de la oración. Algo que un sujeto realiza, y hablamos del sujeto, ¿verdad? El nominativo, del que pertenece o por complemento posesivo, y ahora el dativo viene a ser a quien afecta de manera indirecta una acción. Entonces podría ser, por ejemplo, gemera, gemeras, gemera viene a ser la tercera función, que es el dativo, para el día, ¿sí? Y luego tendríamos para, pero también otra serie de elementos circunstanciales que fungen como complementos de circunstancia: tiempo, espacio, lugar,
situación, ¿no? Y estos son lo que las preposiciones con, por, en, contra, desde, hacia nos especifican. Entonces les comentaba que las palabras se declinan, tienen diferentes casos en función de la operación que realizan dentro de la oración, sea sujeto, complemento directo, complemento circunstancial, eh, complemento de nombre, y el verbo también puede ser en diferentes sentidos, como voz activa, si la acción se realiza y afecta a un tercero, o bien se afecta el mismo sujeto, acción media, en griego existe la voz media, acciones como reflexivas, y luego la voz pasiva, donde el objeto directo de la oración pasa a ser el sujeto paciente, ¿no? De una acción, por ejemplo, decir, la clase ha sido dada por el profesor, ¿sí? Esa es una modalidad o voz pasiva, donde en una oración normal diríamos nosotros el profesor da la clase, ahora el objeto directo de la oración se convierte en el sujeto paciente. Bueno, por ponerles un ejemplo de toda la riqueza, de toda la estructura que poseen estas lenguas que nos permite comprender, entender cómo se forman las oraciones, cuáles son los elementos de las oraciones a nivel gramatical, pero también el pensamiento y la lógica. Decíamos que pues la mayoría de las ciencias, de los documentos científicos antiguos, de los pensamientos filosóficos que dieron lugar a las grandes escuelas del pensamiento después, durante la Edad Media y posteriormente en la Edad Moderna y contemporánea, pues están en griego auténtico. Por no mencionar, a quien le interese, por supuesto, los temas bíblicos, cuando pues queremos encontrar la fuente, el término de algún aspecto, ¿verdad?, en la revelación cristiana, pues nos remitimos a los textos de los evangelistas o de las cartas de San Pablo, etcétera, aquellos que tienen precisamente el lenguaje griego, que nos permite comprender mejor el sentido de la palabra, qué acepción tiene un término, ¿sí? Y bueno, esto ya para lo que nos interesa, retomando el punto de la educación, es entender que estas lenguas, en concreto latín y griego, latín no mencioné, puse un ejemplo del griego, pero también las palabras tienen la misma estructura, se declinan, tienen diferentes casos y funciones. Entonces, esto después en el español se pierde porque ya introducimos las preposiciones, que por supuesto en latín y griego existen también preposiciones que traen algunas palabras que se han conservado, por ejemplo la preposición apo, apocalíptico, ¿no?, que significa algo que se descubre desde abajo, en la revelación, el libro del Apocalipsis, el prefijo eu, que ya les dije, de educación, eufemismo, es decir, algo en buenos términos, en términos aparentemente correctos, ¿no? Eufemi, de decir, y eu, del griego, bien o bondad. Les podría dar un montón, una lluvia de términos, de elementos que nos remiten precisamente a las lenguas clásicas, pero lo importante y lo interesante que voy a decir es que conocer estas lenguas, conocer la estructura del griego y del latín, no con un afán de idioma moderno, de que vamos a platicar en latín todavía se habla, hay clubes de conversación en latín, se utiliza como lenguaje de la liturgia en la iglesia católica, en la iglesia latina se utiliza, en la iglesia oriental, perdón, se utiliza el griego, y bueno, son elementos todavía culturales muy importantes, pero que cada vez van perdiendo peso, van perdiendo actualidad y utilidad. Entonces es importante que reforcemos nuestros programas educativos, sea de lengua, de gramática, de lógica, de matemáticas, de aritmética, de realmente todas las ciencias, de ética, de epistemología, de la psicología, de las ciencias también de la neurolingüística, todo eso y la medicina están basadas precisamente en, incluso la administración, los principios de administración, en patrones y presupuestos de la cultura clásica grecolatina. Así que bueno, yo con estos breves ejemplos no quisiera abundar ni ser demasiado exhaustivo, solamente darles algunas puntadas, algunas pinceladas de cómo adentrarnos en el conocimiento de estas ciencias, de estos elementos de la lengua, del arte, de la literatura, esas áreas que ya les mencioné que abarcan las humanidades, ¿verdad? Repasémoslas, son estudios humanísticos, implica lenguas, literatura y arte en todas sus manifestaciones, divergencias y especificaciones, psicología, filosofía,
matemáticas, ¿no? Toda la parte matemática, estadística, etcétera. O sea, es un sinfín de vertientes que vamos a poder nosotros, si tomamos en serio estas bases grecolatinas, encontraremos mucha más luz, mucha más riqueza, profesionalismo y calidad. No es lo mismo tener un profesor, por ejemplo, les voy a decir de idiomas, que conozca los idiomas modernos, que lo sepa hablar muy bien, a lo mejor se debe entender muy bien en inglés o en francés, no sé, pero que no tenga el conocimiento de las lenguas clásicas, ¿no? Porque va a poder relacionar mejor las lenguas entre sí, va a encontrar semejanzas, diferencias en una misma raíz, porque la mayoría de las lenguas romances eh, conservan o tienen en común raíces grecolatinas, ¿sí? Inclusive en lenguas, como les mencioné anteriormente, como el inglés, que parece ser que ya con la adopción del patrón anglosajón o germánico o normando, como ustedes lo quieran llamar, de los siglos IX y en adelante, se distorsionó, ya dejó de ser como el bretón, el latín vulgar que se hablaba en la isla, y se transformó a inglés contemporáneo. Pero aún así el inglés conserva muchísimos prefijos, muchísimas raíces grecolatinas. Intelligence, el mismo verbo know, conocer, ¿no? Es casi griego. Tiene algunas variantes en las letras, pero es de la raíz ngn, en griego, que significa mente, conocimiento, ¿no? Intelección. Know, por ejemplo, have, en inglés el verbo have, ¿sí? I have eh, many things, no sé. I have es un verbo que procede del latín, el verbo habeo o habeo, ¿no? Que significa tener. O sea, todavía conserva muchas raíces. Realmente es como para hacer hasta una tesis, un estudio, una defensa de la cantidad, o más bien de la calidad o la impronta que han dejado estas lenguas y esta cultura, con todo lo que implica en el saber, en los conocimientos, en nuestros idiomas y en nuestra cultura moderna occidental. Así que pues yo los animo a que le apostemos a investigar. Si conocemos poco de estas lenguas que nos pueden parecer, como las nombran, muertas, pues ya fuera de tiempo, anacrónicas, volvamos a ellas porque vamos a entender mucho mejor nuestra realidad, nuestras costumbres de hoy en día y sobre todo podremos volver a las bases, a las raíces de nuestra civilización, de nuestra cultura, entender mejor quiénes somos, cómo hemos evolucionado, cómo también nos podemos estar desvirtuando del camino, nos podemos estar haciendo más líquidos, más superficiales, porque perdemos de vista esos patrones, esos principios que nos constituyen como personas, como seres humanos, como occidentales. Sin más, para no extenderme, agradezco el favor de su atención. Espero este programa, este tema haya sido de utilidad. Nuevamente agradezco al maestro Jorge Ruiz Magaña por la oportunidad, por el espacio. A los que me siguen en Conócete a ti mismo canal de YouTube, Conócete a ti mismo Gnosticia Autón, así me pueden encontrar, para que se suscriban, que tengan un excelente día, mucho ánimo a todos los docentes. Ante estos retos de la pandemia, ojalá pues trabajemos, seamos creativos, busquemos nuevas maneras de enseñar, adentrémonos en el conocimiento de las humanidades. Hasta la próxima.